En Tucumán están llamando, están gritando las madres. Ujú. Madres que se quedaron con sus criaturas y como pueden lo van sobrellevando. Pero no solo es necesario mandar una plata para que coman, Ujú. para comprar un arroz, papa, cebolla, carne, un pollo. Yo con eso ya está. Mando un X plata y con eso te tiene que alcanzar. Los niños comen. Ujú. Para que el niño come debe comer la madre porque la que cocina es la madre. A veces es uno, son dos, son mellizos. Ujú. Y dar la vuelta a decir yo ya te mandé tu plata, como que le está molestando porque pide una plata, Ujú. es para su hijo. Y ustedes saben muy bien que dar un alimento a una persona, a su hijo, al Ujú. agua tala lo ve y le va a Ujú. bendecir. Ujú. No es a ver quién pone más plata, a ver quién se hace cargo de mi hijo. Yo, bueno, me da vergüenza, sí, ahora le voy a llamar, voy a ver cómo está. Las relaciones, como dijo Yurin, a veces van hasta el último día, a Ujú. veces no, porque somos personas. Somos personas de culturas diferentes. Las mujeres que no se convirtieron por ahí llevan una costumbre diferente y no conocen el Islam porque su marido en su momento no les pudieron explicar. Ujú. Pero hoy están sus hijos. Y si ustedes no están presentes, esas madres no tienen las herramientas, no tienen las manos, no tienen la manera y no tienen la economía para poder solventar esta criatura que está en crecimiento. Ujú. Y seguramente en Senegal sus abuelos, sus tíos o Ujú. familia que hoy día está en cualquier parte del mundo y se enteran por foto, Ujú. lo que es Facebook, Ujú. Instagram, Ujú. YouTube, ven su foto. Ah, no, pero yo no tengo hijos porque la verdad no, yo no la conozco. No, salí un día. Y ustedes saben bien que un día, un minuto es suficiente para que hoy haya una criatura. Y Dios le va a castigar porque esa criatura es el calco, su misma cara, su mismo color, su mismo gesto, caminan igual, se mueven igual, hablan igual. Y ese es un castigo para ustedes por decir no cuando la criatura es igual. Yo he escuchado a un niño decir, a un nene de 4 años, 5 años, yo quiero ver a mi papá también. Tengo ganas de abrazar a mi Ujú. papá. Ujú. Yo no sé cuándo voy a ver a mi papá, porque mi papá trabaja mucho. Cuando el padre hasta hoy día dice no sé si es o no es. Hoy día hay análisis en laboratorio para hacer el ADN si tienen la duda. Ujú. Hoy día hasta hay en el grupo de donde se acerquen, dependiendo de la zona, porque en Tucumán hay casos, pero acá Ujú. en Buenos Aires también, Ujú. como dije, hasta al lado nuestro hay casos. Y lamentablemente, negar a un hijo, negar su propia sangre, cuando ustedes saben que su obligación como musulmán, porque Alá wa Ta'ala lo dice, deben acompañarlos y generar esa semilla, plantar esa semilla, perdón, en ese niño, para que el día de mañana, Ujú. cuando ustedes mueran, ese niño les rece el Corán a ustedes, Ujú. inshallah Ujú. wa ta'ala. Ujú. Porque de verdad, un niño varón que ustedes dicen no es mi hijo, no sé, no, porque estuvo con ese. No, somos todos grandes. Me pude equivocar, me equivoqué, pero el agua tala perdona que se equivocan. Ujú. Ujú. Entonces quiero hoy mirar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde llamo? ¿Con qué puedo ayudar? Ujú. Porque algunos por ahí no están en buena situación o no están pudiendo trabajar como quisieran. Pero si mandan 1000 en Senegal, mandan 1000 a su hijo. Hoy Ujú. día Senegal-Argentina es igual. La plata casi es igual para una comida. Y eso es importante. Ujú. Estar, preguntarle, hablarle. Ujú. Modu modu, demli gay. Ujú. Van a trabajar por todos lados. Pero Ujú. van a trabajar ¿por qué? Para un bienestar, para su casa, para tener comida, para su familia. Y un hijo argentino no es su familia. Inshallah, al agua tal abra su corazón, abra su cabeza para pensar y arrepentirse. Quien se equivocó, no importa, saben que Alá perdona. Ujú. Entonces sigamos adelante. ¿Qué puedo hacer? Busco a un Yurin, a un hermano, un tío, siempre hay alguien. ¿De qué manera me puedo acercar? ¿Cómo puedo mejorar lo que yo estoy haciendo mal? Y las mujeres, mis hermanas, conocidas, muchas que tengo del otro lado, no bajen los brazos. Estamos acá, como Ujú. dijimos en este espacio, para acompañar y Ujú. poder ayudarnos. No están solas. Ujú. Entonces, buscar la manera
de ir por el camino, no porque estoy enojada y porque él se fue y no lo quiero ver más y no, vos no tenés padre, no vayan por ese camino, porque Shaitán les va a comer la cabeza para buscar lo peor. Y lo peor no es que ustedes están haciendo al padre a su hijo, le van a hacer a su hijo, porque su hijo mañana, a cualquier senegalés que vean, le van a decir papá. A cualquier senegalés que encuentren, le van a tener esa cercanía porque está en la sangre, se siente. Y como se siente, ustedes no van a poder hacer nada. Cuando el chico pueda pensar, pueda hablar o pueda empezar a investigar, solo va a buscar quién es su padre. Hay casos de chicos adolescentes que dicen, no, yo ya sé quién es mi padre. Pero no, nunca vino, nunca se preocupó. La que trabajó día y noche fue mi madre, me dio todo. Hoy tengo acá mi familia, estoy bien, no me falta nada, gracias a Dios. De verdad, no le quiero ver. Porque cuando el padre pudo estar para hablar, para escuchar, para dar un plato de comida, una ropa, el padre no estuvo. Y prefirió alguna facilidad o algún lujo que muchos saben que viniendo tanto a Argentina como a Estados Unidos o Europa, lo tienen así, en su mano. Entonces, a veces es preferible tener 2 ropas o tener algo menos yo en mi cuerpo y en mi corazón o en mi bolsillo, pero darle a mi hijo. Alá Guatala les va a bendecir, inshallah.